Listo. Ahora sí. Entonces les recuerdo lo que habíamos visto. Estábamos hablando de las estructuras clínicas y estas estructuras clínicas se pueden pensar como una respuesta a la falta del otro. Voy a hacer uso de la pizarra para que desglosemos eso aquí rápidamente, que me gusta que eso quede clarito. Entonces, tenemos aquí al otro escrito con esa A mayúscula. Es un otro en falta, entonces hay que atravesarle la barrita para marcar que está en falta. Aquí vamos a poner las estructuras. Como respuesta a esa falta. Estructuras que ya sabemos que son tres las estructuras clínicas en el psicoanálisis, en la medida en que se trata de una clínica de la escucha y no una clínica de la mirada. Bueno, a ver, yo veo si por aquí hay un corchete, no hay corchetes. Bueno, no importa. Hagamos flechitas entonces. Entonces, a esta falta del otro, dice Miller en el texto que, recordémoslo, la fobia es un modo de instituir una muralla contra ese abismo del gran otro barrado. Entonces, aquí Miller está hablando de la neurosis. Aquí. Bien, entonces, neurosis. Y aquí él va a hablar de tres modalidades de la neurosis. La fobia, la neurosis obsesiva, que creo que la vimos y habíamos dejado en la histeria. Entonces, ¿qué pasa con la fobia? Responde a esta falta del otro con una muralla. Hace una muralla. Y eso hace que el fóbico entonces organice su mundo, organice, por ejemplo, sus salidas, sus caminadas, cuando puede salir, porque a veces la fobia es una agorafobia, una fobia a salir afuera. Y ahí es donde se ve todavía más exacerbada esa muralla construida por el fóbico, una muralla en la puerta que le impide salir afuera, por ejemplo. Está la neurosis obsesiva. Que dice Miller, es un modo de negar el deseo del otro, es decir, inventar un gran otro no barrado. Entonces, ¿qué hace el neurótico obsesivo? Corre a cubrir este agujero que hay en el otro y se construye él permanentemente un otro completo. Este es un otro completo.
Es decir, que al neurótico obsesivo no hay que mostrarle la falta por ningún lado. Y mejor si no se le hacen demandas, porque cuando se le hace una demanda, eso le crea problemas al neurótico obsesivo. Le puede crear angustia, le puede crear, le puede dañar su rutina. Por eso la tarea que les puse es 8 días a las niñas y es, llamen a su novio a las 4 o 5 de la tarde y pregúntenle, mi amor, ¿hoy qué vamos a hacer? No sé cómo les fue con esa tarea. ¿Quién quiere contarnos? ¿Mm? Bueno, aquí está la neurosis histérica, la histeria, que es la que vamos a ver en este momento. Entonces, miremos a ver qué hace. Les había dicho al final de la clase que siquiera existen las histéricas, porque son las que le ponen sal y pimienta al mundo, a esta vida, que si este mundo fuese solo de los obsesivos, imagínense, todo cuadriculado, todo planeado, todo organizado, todo calculado, no habría agujeros en ninguna parte, lo cual tendría sus ventajas. Por ejemplo, no habría agujeros en el pavimento, no habría baches, porque los obsesivos correrían a tapar los baches que hay en las calles, por ejemplo. Pero bueno, siquiera tenemos a las histéricas acompañando nuestra existencia, lo hablo pues como neurótico obsesivo. Entonces, la histeria como un modo de identificarse como sujeto con la falla del otro. Esto es lo que hace la histérica. Se identifica con la falla del otro. Esto implica asumirse como sujeto barrado, es decir, como sujeto en falta. En tanto a barrado se interpreta, bueno, esto ya tiene que ver con la perversión. Bien, entonces, vamos a nuestra pizarra y pongamos aquí que la histérica se identifica con la falta. A ver, yo veo cómo me está quedando esto escrito, que no lo alcanzo aquí. Con la falta. Se identifica con la falta, es decir, con esta falta del otro. Por eso las mujeres se suelen presentar así, en falta, ¿sí? Se suelen presentar como eh, desvalidas, necesito de tu ayuda, no tengo cómo regresar a la casa, y bueno, eso de cierta manera también es importante en la psicología del amor porque va a venir el príncipe azul, entre comillas, a rescatarla de sus faltas, a rescatarla de su desvalimiento, sí, de eso que la muestra en falta y de lo cual ella se puede quejar perfectamente. Bueno, recuerden hacer preguntas cada vez que se les presente. Bueno, entonces pongamos aquí lo que sigue. Sigue la perversión. Profe. Ay. Profe, la histeria, ¿cómo se manifiestan los hombres? Igual que en las mujeres. Es decir, el hombre histérico es el hombre que también se presenta así como en falta, como todo desvalido, como sí, todo quejoso, todo. Si ustedes tienen amigos gay, afeminados además, ese es un hombre histérico, ¿sí? Porque así como la neurosis obsesiva es masculina, la histeria es femenina. Y si un hombre es muy histérico, uno ya podría sospechar de que se trata
de una amiga más. Es decir, un hombre histérico es una amiga más. Por eso pongo como ejemplo al típico homosexual afeminado, ¿sí? Que es todo, sí, todo, ¿cómo se dice? Cuando actúa demasiado, eso tiene un nombre en la clínica y que se usa mucho en la psicología, histriónico, todo histriónico, todo, ¿sí? Todo dramático, pues así como son muchas mujeres histéricas, que les gusta es el drama. Entonces, un hombre que también lo es, muy dramático, y es amigo tuyo, pues no es precisamente un amigo, sino una amiga más, digámoslo así. Bueno, entonces la perversión, ¿cómo responde la perversión? Aquí no se interpreta a este otro como un otro en falta. Escribámoslo aquí, eso está del lado de la neurosis. Ese otro se interpreta como un otro en falta. En la perversión vamos a hablar de que el perverso, al encontrarse con ese otro en falta, lo va a ver, o va a encontrar en él una voluntad de goce, digámoslo así. Entonces miremos cómo responde el perverso a ese otro en falta. ¿Qué nos dice el texto? Dice, en tanto abarrada se interpreta como voluntad de goce del otro y no solo como deseo del otro, permite presentar el fetichismo, por ejemplo, como un modo de erigir un objeto encubridor. Entonces, para eso le sirve el fetiche al fetichista. El fetiche encubre esa falta. Eso es lo que pasa en la perversión. Entonces, en la perversión se pone en juego tomando pues al fetichismo, que sería como el paradigma de la perversión, pone en juego el objeto fetiche como un objeto cubridor de esa falta. Para que entiendan un poquito esto del fetichismo, que es una de las perversiones, la tesis de Freud con el sujeto fetichista es que el sujeto escoge un objeto fetiche para tapar la falta que él encuentra en el otro, que no es otro que la mujer. Como la mujer está castrada, como a la mujer le falta el pene, como la mujer no tiene lo que el hombre sí tiene, y eso le causa horror, le causa angustia, lo que Freud llamó la angustia de castración. Entonces, para no experimentar esa angustia de castración y al encontrarse con la falta de la madre, la falta de pene en la madre, el fetichista utiliza un objeto fetiche que va a venir a tapar esa castración de la madre. Entonces, tapando la castración de la madre, el fetichista no va a experimentar la angustia de castración que produce el encuentro con esa falta en la mujer. Digámoslo así por ahora, de pronto les puede resultar un poquito difícil o complejo, pero de pronto también más adelante abordamos este asunto del fetichismo. Y eso pasa con todas las perversiones. Pasa con la pedofilia, con la necrofilia, con la gerontofilia, con todas las perversiones, sobre todo aquellas que alteran el objeto sexual. Bueno, regresemos al texto.
porque lo que sigue es, a ver qué pasó aquí, ya, lo que sigue es la psicosis. Entonces, aquí termina Miller diciendo lo siguiente con respecto a la perversión. Más generalmente la perversión como un modo de identificarse con ese objeto. En la psicosis, en la paranoia, por ejemplo, el sujeto está sin defensa, sin otra defensa más que su delirio, a merced de la voluntad del otro. Entonces, esa es una característica del sujeto psicótico. No tiene ninguna defensa frente a la voluntad de goce del otro. Entonces, lo que se observa en las psicosis es que frente a ese otro que se presenta como voluntad de goce, y cuando decimos voluntad de goce, estamos hablando de que ese otro toma al sujeto como objeto, y lo voy a decir de esa manera para describir la situación del psicótico. Ese otro, con una voluntad de gozar del sujeto, lo toma como un objeto. Casi que ese otro va a venir a hacer conmigo lo que le dé la gana. Esa es como la posición del psicótico. Está completamente indefenso frente a ese otro que se presenta con una voluntad de gozar de él. Es decir, de satisfacerse con él. Perdón, de satisfacerse en todos los sentidos que se le pueda dar a esa satisfacción. ¿Sí? Tomarlo como objeto para hacer con él lo que le da la gana. Y es un poco lo que pasa con el sujeto paranoico. Entonces, con el sujeto paranoico que tiene un delirio de persecución, por ejemplo, empieza a delirar que lo están buscando para, perdón, que lo están buscando para matarlo, que lo están buscando para darle muerte, y puede ser un delirio perfectamente. Es decir, un sujeto que no tiene enemigos, que no sale de la casa, y de pronto empieza a decir, me van a matar, van a venir a matarme, me están buscando para matarme. Entonces uno puede ver ahí a ese otro persecutorio, haciendo con él lo que le da la gana, es decir, va a venir a matarlo, ¿sí? Va a venir a matarlo. Y si, por ejemplo, en ese delirio el sujeto dice que el que lo quiere matar es su vecino, ese sujeto psicótico, delirando paranoicamente para defenderse de su vecino, lo que puede pasar es que termine matando al vecino. Por eso es tan riesgoso o peligroso tener, por ejemplo, en la casa a un sujeto delirando y con un delirio de persecución, porque puede terminar agrediendo al otro. Les cuento un caso clínico que escuchamos una vez en Cali de una psicótica, una paciente psicótica. Ella nos contaba que iba caminando por la calle y dentro de la cartera que ella llevaba cargaba un cuchillo. Y cuando veía que alguien la miraba mal, con lo fácil que es que alguien, pues interpretar la mirada de alguien como si esa persona me estuviera mirando mal. Entonces cada vez que veía esta mujer, cada vez que veía venir a alguien, encontrándose en el camino con alguien, que ella sentía que la miraba mal, pues sacaba el cuchillo y se lo enterraba a la otra persona. Esa era su defensa frente a esa mirada persecutoria que tenía esta psicótica con relación a ese otro que estaba haciendo con ella lo que le daba la gana, es decir, tomarla como un objeto, a través de ese objeto mirada, tomarla como un objeto
perseguirla, ¿sí? Entonces ella le enterraba los cuchillos a todas las personas que consideraba que la estaban mirando mal. Imagínense eso. O imagínenselo al revés, ustedes caminando por Carabobo, tranquilos, y de pronto se les viene encima una señora con un cuchillo y se los entierra en el estómago. ¿Ah? Y cuando le preguntan a la señora, ¿por qué le enterró el cuchillo a Viviana o a César o a Ana María? La señora dice, no, es que me estaban mirando feo. Pero eso pasa con la psicosis. Eso puede pasar perfectamente. Bueno, entonces voluntad de goce, entonces completemos el cuadrito. En la psicosis, la respuesta del psicótico a ese otro en falta, Profe, que es tomado como voluntad de goce, el psicótico, entonces está completamente indefenso frente a esa voluntad de goce. Sí, Mariana, te escuchamos. profe, por ejemplo, estas personas que son así súper celosas, podrían estar ahí como que dentro de, como con ese, como en esa estructura, como con ese rayoncito. Porque ellos se Hay que ver, muchas celopatías, unos celos enfermizos, pueden perfectamente responder a un delirio en un sujeto psicótico. Sobre todo cuando esos celos son de verdad muy delirantes, es decir, que el sujeto tiene la certeza de que tú lo estás engañando con alguna otra persona. Entonces te sigue, te persigue, te vigila, o no te deja salir, o te controla, te supervisa, te llama cada 5 minutos, en fin, es una locura. Y puede tratarse, detrás de esos celos enfermizos, se puede tratar de un delirio en un sujeto psicótico, perfectamente. Eso no significa que todos los celosos son psicóticos, no. Hay que escucharlo, hay que ver qué dice con relación a lo que está pensando con relación a su pareja. Entonces, hay una característica fundamental en la psicosis, que creo que la vimos cuando vimos las estructuras, y es que el psicótico en su delirio tiene una certeza absoluta. Esa es la característica del delirio. Hay una certeza absoluta con relación a lo que está delirando el psicótico. Entonces, si la persona tiene la certeza de que tú, Mariana, estás poniendo los cachos y no duda de eso, se puede tratar de un psicótico. Bueno, entonces, en la psicosis, el sujeto psicótico no tiene defensas frente a esa voluntad. No tiene ninguna defensa frente a esa voluntad de goce. Bien, entonces estas son las formas como cada una de las estructuras clínicas responde a esa falta del otro. Muy bien. Entonces avancemos en el texto. Bueno, quizás hay otra invención clínica. Otra invención clínica que se llama el pase. Bueno, ya les he contado un poquito qué es esto del pase. Creo que puede decirse que en él Lacan trató de ubicar un nuevo modo de responder al otro barrado. Esto define la trayectoria de este seminario. El acceso a esa modalidad, el pase, como está condicionado por el amor. Es decir, condicionado por la entrada en análisis. Decir el amor es más amplio y podemos conservar ese término. Entonces recuerden que ya Miller nos había dicho que la entrada en análisis, en un tratamiento psicoanalítico, se hace por la vía del amor, que no es otra cosa que la transferencia. Entonces, este acceso supone primero la condición de interpretar el A como saber supuesto del otro. Y esto del saber supuesto tiene que ver con que tú, como paciente, en el momento de elegir a un terapeuta, lo eliges con la idea de que él, el terapeuta, pues sabe cómo resolver tu problema. Entonces, es a eso a lo que se le llama
supuesto saber del otro o saber supuesto del otro. Yo le supongo al otro un saber, que es lo que permite que yo establezca con ese otro una confianza, un creer en él, y es lo que me permite a mí entregarme a él, lo voy a decir de esta manera, entregarme a él como su paciente, ¿sí? No sé si de pronto ustedes han tenido experiencias en las que van, por ejemplo, donde un médico, y luego del examen ustedes no sienten confianza, no les parece como acertado lo que dice, dudan de su capacidad y ya no vuelven más donde él. Entonces, ahí se ve claramente cómo ustedes no le han supuesto un saber a ese médico. En cambio, hay otros que por su manera de comunicarse con uno, de decir las cosas, de explicarlas, uno dice, uy, este man es un teso. Este man sabe de qué está hablando y su diagnóstico ha sido acertado y ya uno no quiere dejarlo. Uno vuelve otra vez donde ese médico porque sabe que es un buen médico, pero lo sabe porque le supone al médico que sabe mucho, ¿sí? O que está entrenado o que tiene mucha experiencia. Eso es el saber supuesto del otro. Es decir, interpretar el otro como inconsciente. Bueno, una observación sobre ese saber supuesto al otro. Es que cuando uno se enamora, también le supone un saber al otro. Es decir, uno se enamora de la persona a la que le supone un saber. Así de sencillo. Por eso usted se enamora también de sus profesores, o se enamora de sus jefes, o se Profe, enamora... Sí, cuando una persona se enamora de lo que no le gusta, ¿qué pasa? de todos Profe, modos, hay algo en el otro que tú puedes decir, no me gusta, pero inconscientemente se trata de algo que en el fondo de tu ser, sí te gusta. ¿Sí me entiendes? Hay personas, por eso muchas relaciones amorosas empiezan es por el odio, ¿sí? Ay, tan pendejo, tan bobo, tan estúpido este man. Y mientras más se fija en él, más le gusta, más se siente atraída por él, más se enamora de él y puede terminar perfectamente en una relación Profe, amorosa. pero cuando pasa al contrario, que al principio sí se querían, se amaban muy bien, todo respetuoso, pero ya después se dan cuenta de que no, pues no es la Que persona. el otro es un pendejo. Pues llega el Sí, desamor. Llega el exacto. desamor, claro. Cuando el otro se me presenta como un pendejo y no sabía qué tan pendejo era, llega el desamor, ya no lo quiero, ya no me gusta, me parece estúpido, tonto, abyecto, ridículo. Y entonces, chao, pues ya, me voy, me voy. Y pasa mucho que en un comienzo el otro se te va a presentar como un duro, como un teso. Miren todo lo que sé, digámoslo así. Y después, en la relación con él, te das cuenta que no, que era falso, que era mentiras, que te estaba engañando, que no hay tal sujeto interesante, no, sino que es un pendejo, un bobalicón, un bobolitro que llaman. Bueno, aunque hay mujeres que se enamoran de los bobolitros. Ahorita vamos a ver por qué. Pues más adelante vamos a ver por qué hay mujeres que se enamoran de bobolitros. Entonces, llega el desamor, Ana María. Entonces, chao, adiós, me voy. Muy bien. Gracias, profe. Segundo, no, con mucho gusto, Ana María, tu pregunta es muy buena. Segundo, supone vámonos para acá arriba, supone la identificación del sujeto con la barra del otro. Está hablando de la terapia, ¿no? Entonces hay una identificación con la barra del otro, un poco lo que hace la histérica, se identifica con la barra del otro, con la falta del otro.
Es decir, histerización. Esto lo produce todo análisis. Todo sujeto que va a análisis se histeriza. Es decir, termina identificándose con la falta. Incluso con la suya propia, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque el psicoanálisis interroga todo. El psicoanálisis pone en duda todo lo del sujeto. Pone en duda sus certezas, sus identificaciones, sus creencias, todo lo va poniendo poco a poco en duda. Y es a eso a lo que se le llama histerización, que tiene que ver con que el sujeto empieza a mostrarse en falta, empieza a mostrar sus faltas o empieza a saber de sus faltas también, ¿sí? Es decir, que no lo puedo todo, no lo sé todo, incluso el sujeto de cierta manera va a pasar por una crisis fuerte que a veces se presenta bien temprano en la terapia psicoanalítica, en donde el sujeto se empieza a dar cuenta de que en efecto no vale nada, lo que tiene no es importante, lo que sabe es poco con relación a lo que creía que sabía, y bueno, eso va a producir una crisis existencial, digámoslo ahí, así en él. Bueno, listo. Tercero, necesita la suplementación del otro barrado, es decir, acá el inconsciente. Por A. Bueno, el otro barrado es uno de los nombres del inconsciente. ¿Sí? El inconsciente, incluso el inconsciente como un saber no sabido por el sujeto. Es una muy buena definición de lo que es el inconsciente. El inconsciente no es más que un saber no sabido por el sujeto. Es como si el sujeto tuviese la intuición de que sabe, pero todavía no ha llegado a saber lo que sabe. Es algo como así. Y entonces, ese otro barrado que es el inconsciente, que podemos identificar con el inconsciente, va a venir a ser suplementado por el objeto A, en tanto que representado por el analista. Entonces, el analista, en el trabajo analítico, el analista se parece más al objeto A que a cualquier otra cosa. Y eso significa también que un analista en terapia no es un sujeto, es decir, él no se presenta con su subjetividad. El analista procura dejar su subjetividad en la puerta del consultorio, afuera. ¿Sí? Él va a intervenir más como objeto que como sujeto. Por eso el psicoanálisis es una terapia distinta a todas las demás, porque por lo general en las demás terapias, y eso se exacerba muchísimo en la terapia humanista, el otro se presenta con toda su subjetividad, ¿sí? Entonces, yo pienso también así, a mí también me pasó eso. A veces hay tratamientos terapéuticos en donde el terapeuta y el paciente terminan hablando de sus cosas, ¿sí? Los dos hablando de sus cosas, de cómo interpretan el mundo, cómo lo observan, cómo lo ven, cómo lo piensan, y entonces eso se vuelve un diálogo, se vuelve una conversación. Es decir, no hay terapia, para decirlo de otra manera, y pueden terminar siendo amigos y tomándose un café en la tienda de la esquina. Y eso no sucede en la terapia analítica, porque el analista es más un objeto que un sujeto, digámoslo así. Bien, estos 3 puntos seguramente hacen del analista un elemento que en cierto modo tapa la hendidura del otro, y en función de estos puntos la transferencia puede ser considerada como resistencia. A partir de este punto se puede alimentar la fantasía de una interpretación sin analista. Hay todo un desarrollo de la filosofía contemporánea que precisamente comenta esta fantasía de una interpretación infinita sin analista. Es decir, asume la paradoja zenoniana como interpretación significante infinita. Es verdad que al presentar las cosas de la experiencia analítica, se debe decir que desde cierta perspectiva, el analista puede aparecer como objeto fetiche, y que el amor de transferencia presenta a veces cierto aspecto de fetichismo de transferencia. Y eso tiene que ver con todo el interés afectivo que le dirige el paciente a su analista. Entonces se interesa en la persona del analista. Y si el analista dicta una conferencia, entonces el paciente va a escuchar a su analista la conferencia y empieza a averiguar
si está casado, cuántos hijos tiene, en dónde vive, a dónde sale a pasear, escaltea su Facebook, escaltea su Instagram, en fin. Es como si tomara al analista como un fetiche. Por eso, en el amor de transferencia, de cierta manera se fetichiza al otro. Pero eso también sucede en el amor. ¿Sí? Cuando usted está enamorado, el otro se le vuelve casi que un fetiche. Por eso su interés por el otro. ¿Sí? Quiere saber qué hace, qué piensa, dónde está, a dónde va. Es como si el otro se constituyera en un fetiche para usted. ¿Mm? Entonces, si usted está enamorada y tiene pareja, puede ir donde sus amigas y presentar a su pareja diciéndoles, miren, les presento mi fetiche. Perfectamente. Puede hacerlo así de esa manera. Bueno. Lacan, recuerden interrumpirme si tienen preguntas, que es como están de callados hoy. Es más, ¿están despiertos? Si están ahí, no sé. Puede ser que estén... Profe, claro. Sí, profe. Sí. Estamos escuchando. Puede ser que estén pegados, que estén pegados del celular. Es que yo creo que nos dejó ahí como pasados con eso de que le presentamos como vea, les presento mi fetiche. Profe, aquí estamos, tranquilo. Bueno, listo. Este es uno de los problemas de la virtualidad con relación a la presencialidad, que uno no sabe si ustedes están ahí prestando atención. Bueno, Lacan en los primeros tiempos de su enseñanza dio cuenta de esto reduciendo la transferencia a su dimensión imaginaria. Que es esta relación A'. Este es el eje imaginario de la transferencia y este es el eje simbólico de la transferencia. El eje simbólico de la transferencia es el que acabamos de mencionar, como suponerle un saber al otro. Y el eje imaginario es el de tú a tú, la relación con la imagen del otro, ¿sí? Por eso se llama imaginario. Toda la dimensión imaginaria en el sujeto tiene que ver con las imágenes, ¿sí? Con cómo percibo yo al otro, cómo me veo yo en el otro, cómo me veo yo en el espejo, todo lo que tiene que ver con imágenes. En este esquema simplificado, el Lacan de intervención sobre la transferencia ubica claramente la transferencia como una interrupción imaginaria del proceso simbólico de la cura. Eso es sí, y de cierta manera eso es lo que sucede, que la transferencia va a venir a interrumpir el proceso simbólico de la cura. O para decirlo en los términos del amor, cuando se presenta el amor de transferencia, ese interés afectivo del paciente por el analista, como el paciente empieza a interesarse más en la persona del analista, deja de lado aquello por lo que fue a terapia, es decir, como que empieza a olvidarse del síntoma. Entonces preferiría declararle, lo voy a decir así, de esta manera, así suene como muy crudo, pero es de cierta manera lo que pasa. El paciente preferiría declararle su amor al analista que seguir pensando en aquello que lo llevó a terapia. Por eso hay una interrupción imaginaria del proceso simbólico de la cura. En ese momento no dispone de este esquema, hablando pues de este esquema en Lacan, pero así se lo traduce muy bien. Plantea la transferencia como un obstáculo imaginario. Imaginario porque, bueno, tiene que ver con el amor. Y el amor, digámoslo desde ya, el amor es un fenómeno imaginario. Ya vamos a ir viendo por qué. Un momento de inercia que interrumpe el proceso simbólico de elaboración de saber. Por eso el proceso es simbólico. ¿Sí? Por eso el proceso es simbólico, porque el paciente está elaborando un saber sobre lo que le está pasando. Es decir, va a llegar a saber cuál es la causa de su síntoma, a qué responde su síntoma, de dónde viene su síntoma. Y cuando digo síntoma, piensen también en aquello que lo hace sufrir. Entonces, ¿de dónde viene su sufrimiento? ¿A qué responde su sufrimiento? ¿Cuál es la causa de su sufrimiento? Entonces, hay una elaboración de saber. De ese saber inconsciente, además, ¿sí? Ese saber que no se sabe. Entonces, el sujeto va a llegar a saber todo eso en la medida en que avance
en su análisis y se va a dar cuenta de que él sabía que sabía, solo que no lo tenía consciente. Por eso este saber es inconsciente, porque no es consciente. Y eso habla claramente del propósito de la cura en el psicoanálisis, y es hacer consciente lo que está inconsciente. Bien. Entonces, la transferencia como resistencia es una interpretación muy negativa de la transferencia, donde el analista no hace más que tapar el proceso simbólico. Entonces, aquí está la relación de tú a tú, casi que uno podría decir la relación de te quiero mucho, y el inconsciente, el saber inconsciente queda entonces tapado, queda debajo de la barrita que hay aquí dibujada, y eso trastoca un poco las cosas. Bueno. Desde este ángulo, la interpretación imaginaria de la transferencia se puede definir por el hecho de que en el análisis el abarrado está tapado por la relación imaginaria. Esto, lo cual, por cierto, es incompleto porque no introduce el valor significante del ideal del yo. Nos limitamos a esta interpretación imaginaria de la transferencia. No voy a desarrollar esta idea, que además todavía no la entiendo del todo. ¿Por qué Miller introduce aquí el ideal del yo? Tal vez un poquito más adelante aclararemos qué es eso del ideal del yo, pero no nos detengamos en eso en este momento. Bien. Entonces, interpretación imaginaria de la transferencia. Vámonos a la siguiente página. Aquí abajo. ¿Por qué no me quiere pasar? A ver, ahora sí. Bien, entonces... Pero esa interpretación imaginaria es solo una de las interpretaciones posibles. Freud mismo, en Introducción del Narcisismo, distingue el amor narcisista del amor anaclítico. Entonces, acabamos de hacer un paseíto por la clínica, por el dispositivo analítico. Y aquí retomamos de lleno el tema del amor. Ya van a ver por qué. Entonces, hay un amor narcisista y hay un amor anaclítico. Entonces, hay dos tipos de amores. El amor narcisista y el amor anaclítico. Es decir, el amor a la persona de la cual uno depende. Ese es el anaclítico. Entonces, vamos escribiéndolo en nuestro tablero, en nuestra pizarra, para que ustedes vayan haciendo un esquemita también ahí en sus cuadernos si están tomando nota. Entonces, amor. Aquí tenemos la palabra amor. Es más, la deberíamos escribir en rojo. Eso, muy bien. Amor. Hay dos tipos. No, esa no es la flecha que quiero. Es esta. Entonces hay dos tipos. Dos tipos de amor. El amor narcisista. Bueno. Pongamos otra vez, pongamos que bueno, el azul está bien. Entonces el amor narcisista, que no es otra cosa que el amor a lo mismo. Y el amor en términos generales suele ser muy narcisista. Es decir, que cuando uno ama a alguien, uno no está amando al otro, sino que uno se está amando a sí mismo en el otro. Entonces el otro me gusta, por ejemplo, el otro me gusta porque es muy inteligente. Entonces casi que cuando uno le echa piropos al otro, debería agregar al final del piropo la palabra como yo. Entonces uno le dice, ay, amo tu inteligencia, como la mía. O como eres de bonito, como lo soy yo. Como eres de inteligente, como lo soy yo. Como eres de astuto, como lo soy yo. Como eres de grande y hermoso, como lo soy yo. Sí.
Eso sería como lo que se conoce como la homogamia, que es la tendencia a relacionarnos con seres muy similares a nosotros. O Si lo esa es la que, definición de homogamia, sí. profe, o Sí, lo que dice el compañero, o otra claro. cosa. Ahí me escucha, profe. Sí, perfectamente. O puede ser que uno se enamora de lo que le falta a uno. Como dice usted, o sea, uno alaba lo que le falta a uno. Y por eso envió en esa otra persona cosas que le faltan a uno, Sí, por pero así decirlo. eso no deja de ser narcisista, porque en efecto, sí, uno puede amar en el otro lo que uno es. Ese es el amor narcisista a cabalidad. Pero también uno puede amar en el otro lo que uno quiere llegar a ser. Es decir, lo que le falta, como tú lo describes. Pero eso sigue siendo narcisismo. Porque, Profe, usted, porque encuentro en el otro lo que yo quiero llegar a ser. Dime, Laura. perfecto, usted tiene incluso un documento, pues como uno de sus escritos en los blogs que usted tiene, que dice que uno ama lo que fue, lo que es o lo que quiere llegar a ser, como que en eso. Exactamente, sí, eso. Pero eso es narcisismo. Si yo amo en el otro lo que yo fui, es porque encuentro en el otro una imagen de mí que me gustó cuando lo fui, sobre todo esas imágenes que uno trae de su primera infancia, ¿sí? Pero ese es el amor narcisista, es decir, que el amor es narcisista y engañoso, además, porque no es que yo ame al otro como tal, como el otro es, sino que yo amo la imagen de mí que yo encuentro en el otro, ¿sí? Entonces, por eso les decía, hay que completar la frasecita. Cuando uno le dice al otro, como eres de inteligente, habría que agregar como yo, ¿sí? Profe, Ay, como eres de bonita, como yo. Como eres de simpática, como yo. Como eres de querida, como yo. Entonces, el amor es fundamentalmente Como eres de odiada, como yo. también, y eso es narcisismo. ¿No? Que Viviana iba a decir algo. profe, ¿Quién? ¿Quién me está hablando? sí, sí, ¿Ah? profe Viviana. Ah, O sea Viviana. que, sí, profe ¿No Viviana. tienes cámara, Viviana? Sí, profe, Prendan o la sea que cámara el amor es cuando... una proyección. Viviana, dime. Profe, o sea que el amor es una proyección tanto de o sea, como de lo narcisista como de lo que falta proyectado en el otro. Ah, se puede utilizar esa palabra proyección que sí resulta muy didáctica, digámoslo así, para explicar qué es lo que pasa en el amor narcisista. Sí, yo proyecto en el otro mi imagen, la encuentro en el otro, mi imagen, y lo amo porque el otro es como yo. Claro, por eso decimos amor a lo mismo. Claro, Profe, sí. dentro de ese amor narcisista, se puede proyectar, digamos, la propia falta en el otro y amarla. Vuelve a preguntar, a ver, yo pienso Es la decir, respuesta. ver nuestra propia falta, encontrar o proyectar esa falta en el otro y a la vez quererla, porque es como que la estamos intentando completar al hallarla en el otro. La falta en el... O sea, la propia falta de uno en el En otro. la medida que vamos avanzando, vamos a ver qué pasa con la falta que vemos en el otro, porque a veces también lo que vemos en el otro es una falta. Pero de este lado, del lado del amor narcisista, lo que estamos viendo es al otro como un otro completo. Es decir, nos enamoramos es de su imagen, porque es como la mía, ¿sí? Entonces estamos desde el lado del amor que completa al otro, que lo hace ver completo, ¿sí? Y por eso hablamos de narcisismo, porque en el narcisismo de lo que se trata es de una completud imaginaria, de sentirme completo. El sujeto que es muy narcisista es un sujeto que se siente completo y se muestra así, completo. Sí, miren, yo soy el putas de Aguadas, o miren, Profe, miren todo lo que yo sé,
O miren lo bonito que soy. ¿sí? Profe, ¿el qué? ¿El putas de aguas? Profe, Sí, tengo una pregunta. dale. En uno de los documentos que yo leí, pues de esos blogs que usted tiene, dice como que las personas que son como autosuficientes o que se sienten así como muy completas no son capaces de amar. ¿A qué se refiere eso? Pues porque me confundo entonces con el amor narcisista. O cuando aman es lo que usted dice, se aman a sí mismos en la otra persona, ¿o qué? Cuando yo me amo a mí mismo en la otra persona, está presente el amor narcisista. ¿Sí? El amor a lo mismo. Pero, en efecto, en uno de los textos del blog dice que el que solo se ama a sí mismo, es decir, no se ama en el otro a sí mismo, sino que solo se ama a él y no le interesa el otro, ¿sí? Es más, los otros los puede ver como en falta precisamente, es decir, que no están a mi altura, ¿sí? Ese es el problema del sujeto narcisista, los otros no están a mi altura, yo soy el más completo de todos. Entonces, ese sujeto que solo se ama a sí mismo, que es absolutamente narcisista, pues no va a amar al otro. Entonces, un sujeto que es muy narcisista no puede amar, no ama a los otros, para nada. Solo se ama a sí mismo. Y hay muchas mujeres así, las mujeres que son muy vanidosas, las divas, las modelos, que además después terminan quejándose de que están solitas, como Amparo Grisales. Amparo Grisales. Profe, entonces, un hombre machista, ¿se podría decir que ese es el tipo de amor que tiene? El narcisista. Sí. ¿Y por qué? El hombre machista, dominante. ¿En qué estás pensando? Porque, Machista, dominante. Sí. Sí, un hombre Por lo que así. estás... Un hombre así es muy narcisista, claro. Se cree el putas de aguadas, precisamente. Claro. Sí. Pero es decir, el machista... todo sujeto que se presente como si fuese alguien completo, puede ser el hombre machista, puede ser el hombre que cree que se las sabe todas, puede ser el hombre que cree tener todo lo que... Pero, profe, vea que sí. desde el psicoanálisis no tanto, porque yo me pongo a pensar, y listo, el machista, el que se cree el putas de aguadas y lo tiene todo, pero sin embargo, no se satisface a sí mismo, tiene que buscar a alguien siempre. Bueno, cuando el sujeto tiene esa posición de no sentirse completo o no satisfacerse con lo que tiene, entonces ya se muestra con una faltica, ya se va a mostrar en falta. Y ya vamos a ver cómo opera esa falta en el vínculo amoroso. Hacia allá estamos yendo. Bueno, el otro amor del que nos habla aquí Miller es el anaclítico, que tiene que ver con la dependencia que yo tengo con una persona. Ese amor anaclítico lo vamos a encontrar más específicamente en el vínculo que tiene el niño con la madre, porque el niño tiene una dependencia radical con ese otro que es la madre. Entonces eso lo podemos escribir así. Niño con la N mayúscula, en un vínculo con un otro del cual depende. Entonces, hagamos una flechita, ¿sí? Y escribamos aquí, a este lado, a la madre, representada por ese otro, así, sin falta. Es un otro hasta cierto punto que el niño percibe como completo, además, ¿sí? Porque tiene lo que a mí me falta. Tiene el alimento, por ejemplo, tiene el alimento que a mí me falta. Bueno, miremos a ver cómo avanza Miller en el texto para ir completando este esquemita. Entonces, hay dos amores, el narcisista y el anaclítico, que es el amor a la persona de la cual uno depende. Y eso se ve mucho más claramente en el vínculo niño-madre.
Se puede ubicar esto en este esquema. Ubicamos el amor narcisista en el eje A', como amor a lo mismo. Y el amor anaclítico en el eje A mayúscula S, que no supone un otro semejante, sino un otro del cual se depende. Se debe ubicar en el otro eje. Bien. Entonces, un otro del cual se depende. Ya a partir de esta distinción freudiana podemos encontrar la necesidad de no satisfacernos con la definición imaginaria narcisística del amor. En realidad, en la introducción del narcisismo, Freud opone el amor a lo mismo, el amor narcisista y el amor anaclítico. Amor al otro como tal, con mayúscula. Entonces, el amor anaclítico es el amor al otro escrito así con mayúscula. Esta distinción freudiana está construida sobre la oposición entre lo mismo y el otro. Oposición entre lo mismo y el otro. Es decir, de manera velada, sobre la oposición entre el A imaginario del estadio del espejo y el otro con mayúscula. Bueno, entonces aquí Miller menciona el estadio del espejo. ¿Será que vemos el estadio del espejo? Hay que verlo. ¿Para qué? Porque es que ver el estadio del espejo tiene que ver con poder comprender cómo se establece ese narcisismo en el sujeto. Porque el narcisismo se establece en el sujeto por esa identificación que hace el niño con su propia imagen en el espejo en la medida en que la percibe como una imagen completa. Entonces, voy a buscar aquí en la presentación que tengo aquí en Prezi sobre el estadio del espejo. Le vamos a pegar una repasadita rápida a esa presentación que además abarca otro montón de cositas, como lo es lo de la agresividad en el ser humano y todo esto. Solo veamos el aspecto que tiene que ver con la fundación del narcisismo en el sujeto, porque el narcisismo es el amor a sí mismo, es el amor propio, es lo que también llamamos autoestima. Es decir, la autoestima de la que habla tanto la psicología no es otra cosa que amor a sí mismo. Eso es la autoestima, que es importante, claro, porque dirigirse un interés a uno mismo, pues amarse a sí mismo, eso le permite al sujeto, pues, por ejemplo, tener dignidad frente a ciertas cosas o cuidarse a sí mismo, cuidar de sí, de muchas maneras, en fin. Bueno, entonces voy a compartir el navegador. Vamos a ver si carga rapidito. O si no, lo vemos después, porque es que a veces esto se demora mucho en cargar. Bueno, ahí está cargando. Bueno, ya. Entonces, busquemos la fase del espejo. Aquí está. Bueno, cuéntenme qué están pensando mientras carga esto. ¿Qué andan pensando sobre lo que estamos viendo? Pero me refresca uno muchos términos y el tema es súper interesante, la verdad. Pues personalmente pienso. Ah, bueno, qué bueno. Qué bueno que te guste. ¿Y los demás qué están pensando? No están pensando, no están pensando qué tanto me amo a mí mismo creyendo que amo a mi pareja. ¿Ah? No, el No tema... están pensando en eso. Edison. No, el tema es pues desconocido. Apenas porque no he visto estos términos ni estas cosas.
Y es interesante mirar esa fase del espejo, pero me imagino que yo hago como pues como un autoconocimiento. Eso es como la reflexión de cómo me veo yo en relación con la otra pareja, creo yo. Ajá, claro, tiene que ver con eso, claro. Bueno, entonces, para los que no saben nada de la fase del espejo, algo van a aprender. Y los que ya la vieron, pues vamos a repasarla, por lo menos hasta la parte del narcisismo. La fase del espejo es una fase, bueno, entonces miren esta imagen. Hay un sujeto parado frente al espejo, este es el espejo, esta barrita azul es el espejo, y esta es la imagen reflejada. Esa imagen reflejada es una imagen virtual que tiene las siguientes características. Primero, que es una imagen que se ubica a la misma distancia de la que se ubica el sujeto frente al espejo. Es decir, esta distancia es la misma. Si usted se acerca al espejo, su imagen se va a acercar. Y si usted se aleja del espejo, su imagen se va a alejar. Si usted se acerca al espejo y su imagen se aleja, corra. Salga corriendo. Y si es al revés, peor. Si usted se aleja del espejo y su imagen se acerca, corra. Eso no debe pasar frente a un espejo. Bueno, y lo otro que se trata de una imagen invertida. Es decir, que si usted levanta la mano derecha, su imagen en el espejo va a levantar la mano izquierda. Y si usted levanta la mano izquierda, su imagen en el espejo va a levantar la mano derecha. Si usted levanta la mano derecha y su imagen levanta la mano derecha, corra. Eso no debe pasar frente al espejo. Bueno, muy bien. Entonces, esta barrita azul representa al espejo. De este lado está el sujeto frente al espejo. Y de este lado está la imagen virtual en el espejo, que es lo que les acabo de decir. Bien. Entonces, la fase del espejo es un momento psíquico y ontológico de la evolución humana ubicado entre los 6 y los 18 primeros meses de vida. Imagínense qué tan temprano en la vida un niño se hace una imagen de sí. Y por eso, como el niño se hace una imagen de sí a esta edad, eso involucra tanto su psiquismo, porque tiene que ver con cómo me percibo yo frente al espejo, y con su ser, porque eso me va a brindar un ser. Es decir, el niño frente al espejo va a poder decir, ese que está ahí frente a mí, ese soy yo. Por eso hablamos de momento ontológico también. Bien. El niño va a anticipar entonces el dominio de su unidad corporal mediante una identificación con la imagen del semejante y por la percepción de su propia imagen en el espejo. Eso es lo que va a pasar con el niño frente al espejo o frente a su imagen en el espejo. Entonces el niño de 6 a 18 meses queda fascinado por su reflejo en el espejo, quedando el sujeto captado y cautivado por su propia imagen. Esto es lo que funda el narcisismo del niño, es decir, el amor a sí mismo o el amor a su propia imagen. Entonces, esa identificación con la imagen en el espejo es lo que funda nuestro narcisismo. Ese que después voy a poner en juego en mis relaciones amorosas. Antes de que el niño se identifique con su propia imagen en el espejo, el niño no se reconoce estando frente a él. El niño más bien ve a otro niño, a un semejante. Por eso va a buscarlo detrás del espejo, como lo podemos ver aquí en este video, que es muy, muy pedagógico en ese sentido. Es decir, que en un primer momento uno no se reconoce en el espejo, sino que uno ve frente a uno a otro niño. Veámoslo aquí con el video.
Solo cuando me identifico con mi imagen en el espejo puedo decir, ese niño que está frente a mí, ese soy yo. Entonces, este video que fue viral, de pronto ustedes ya lo conocen, miren lo que pasa con este niño. No se reconoce en el espejo y se va a buscar al niño que ve frente a él detrás del espejo. Bueno, el video, lo que va a pasar con el video es que va a repetir una y otra vez esa imagen que ustedes alcanzaron a ver ya. Y es el niño que todavía no se reconoce frente al espejo, ve a otro niño y va a ir a buscarlo detrás del espejo. Si eso sucede con niños mayores de 18 meses, es problemático porque entonces se va a tratar de un niño que todavía no ha hecho esa evolución psíquica y ontológica que le permite identificarse con su imagen frente al espejo. Y se puede tratar entonces justamente de una psicosis, de un niño psicótico, de un niño con autismo, que es así como llamamos a la psicosis infantil. Bien. La criatura ve su propia imagen como un todo, hace una gestalt de su imagen en el espejo, percibiéndola como completa. Por eso el narcisismo del que hablamos ahorita, así que uno se enamora de otro en la vía del amor narcisista, en la medida en que uno percibe al otro como un ser completo. Es decir, el otro es un putas y por eso lo amo. O el otro sabe mucho y por eso lo amo. Me acordé en este momento, hay un documental que se llama La Sierra. No sé si estará en YouTube, habría que buscarlo. Pero muestra la historia de un pillo en el barrio La Sierra, aquí en Medellín, en los años 80, un sicario, que es el putas de Aguadas, precisamente en ese barrio. Todo el mundo lo respeta, saben que está dedicado a matar y a traficar, anda en su moto por todo el barrio y todas las niñas, todas las niñas enamoradísimas de él, así sea un tipo malo, así sea un sicario, un hombre muy malo, pero todas fascinadas con él porque él se presenta como un ser completo, ¿sí? Un ser completo con su revólver, con su moto, y todas las niñas quieren acostarse con él, quieren ser la novia del pillo, porque eso las completa a ellas además, ¿sí? Entonces sería la doña, como se dice, y eso pasa mucho y sigue pasando. Entonces a veces uno se pregunta, ¿y por qué esta niña se fija en ese pillo? Ah, porque ese pillo es el putas, es un teso, es un duro. A las mujeres les encantan los duros. El duro les encanta. Bueno, y casi que decir que les encanta el duro, eso también tiene un doble sentido, ¿no? Porque también les encanta el duro, el otro duro. Lo que se pone duro también les encanta. Pero en principio les gusta es el duro, el teso, el macho, el putas. Entonces, eso es lo que explica por qué muchas mujeres se fijan en traquetos, en mafiosos, en sicarios, en el lavaperros del barrio. Ah, y hablando del lavaperros, ayer se estrenó en Netflix la película Lavaperros. Para que la vean. Es bacana, sí, para mostrar cómo esa vida del pobre lavaperros que le debe plata a otro mafioso y se tiene que esconder y cómo busca resolver sus deudas. Bueno, véanla que es bacana y además es un reflejo de nuestra realidad aquí en este platanaje. Bueno, entonces... El niño percibe su imagen como una imagen completa. ¿Por qué? Porque hace una gestalt de esa imagen.
y la percibe completa. Esa gestal de la imagen corporal es la que va a darle forma al yo. Entonces miren lo que sucede. El niño se identifica con su imagen, que percibe completa, por eso este corchete aquí mostrando la completud de la imagen. Y eso va a constituir su yo, veámoslo. Entonces esa flecha de color violeta indica que esta identificación a la imagen en el espejo constituye el yo del sujeto, que no es otra cosa que la imagen que el sujeto se hace de sí mismo. El niño, una vez se identifica con su imagen en el espejo, va a poder decir, ese que está ahí frente a mí, ese soy yo. Bien. Entonces el estadio del espejo demuestra que el yo es producto del desconocimiento e indica el sitio donde el sujeto se aliena a sí mismo. ¿Por qué hablamos de alienación aquí? Porque es por la vía del reconocimiento que el sujeto llega al conocimiento de sí, constituyéndose el yo, el cual en última instancia es un tipo ilusorio de autoconocimiento. ¿Por qué es un tipo ilusorio de autoconocimiento? Porque para conocerme a mí mismo, para yo poder saber quién soy yo, me tengo que identificar con el otro. Entonces, eso es lo que funda esa alienación que se produce en la identificación con mi imagen en el espejo. Es decir, que para poder saber quién soy yo, tengo que pasar por el otro, es decir, por la imagen que veo reflejada en el espejo. Por eso esta formulita que hay aquí abajo, yo soy siempre otro. Y en el fondo todos nosotros siempre somos otros. Es decir, que las identificaciones que nos fundan como sujetos son muchas, son variadas. El yo no es otra cosa que la suma de las identificaciones que yo he tenido en el transcurso de mi vida. Y por eso yo me parezco a mi papá, me parezco a mi mamá, me parezco a las personas que participaron en mi crianza, y después en la adolescencia ya quiero parecerme al artista, al modelo, al músico, al duro, al teso. Y por eso ve uno aquí en este platanal, en esta ciudad, como los muchachos cuando llegan a su adolescencia lo que quieren ser es traquetos, lavaperros, mafiosos o futbolistas. Eso es lo que quieren ser los muchachos de este país. Qué tristeza. Ahora quieren ser influencers. Esa es la moda ahora. Entonces todos los jovencitos quieren ser influencers. Entonces las niñas se dedican a mover el culo en TikTok y los muchachos a tratar de hacer pendejadas para que sus videos tengan muchos likes. Como la liendra o como la otra. ¿Cómo es que se llama la otra? ¿La qué? Epa Colombia. Epa, pero hay una que se ha ganado un montón de plata y ya compró ¿la qué? Gina Calderón. También, pero hay una que se llama, la segura. Entonces, la liendra y la segura, eso es lo que quieren ser los muchachos ahora. Ser como la liendra y ser como la segura. Es decir, ser bonita, agraciada y mover el culo. Qué tristeza, porque ni la liendra ni la segura son personas cultas. No les interesa estudiar, no van a entrar a la universidad. Saben que como profesionales no les van a pagar lo que les pagan haciendo pendejadas en sus videos. Entonces, qué tristeza. Ese es el mundo en el que estamos en este momento. Sí, es decir, un mundo donde prima la ignorancia. Y donde lo que rige, lo que funciona es la imagen, precisamente esta, la imagen narcisista precisamente. Bueno, entonces yo soy siempre otro. Y ese conocimiento imaginario de sí mismo, alienado en el reconocimiento de la propia imagen,
es lo que Freud, lo que Lacan denominó conocimiento paranoico de sí mismo. Bueno, no me voy a detener en esto. Y bueno, ya sabemos de dónde viene el narcisismo en el sujeto. Entonces, viene de esa identificación del sujeto con su propia imagen en el espejo. Por cierto, uno lo puede ver claramente en ese espejo gigante que hay a la entrada de la universidad, que es una entrada que se parece a un espejo. Entonces uno ve a la gente llegando a la universidad y mirándose en ese espejo. Entonces se miran, se arreglan, se ven la cola, miran cómo están, porque como lo acabamos de ver con la presentación que les mostré, la imagen fascina, la imagen siempre cautiva. Y también eso explica por qué las mujeres le dedican tanto tiempo al espejo, le dedican tanto tiempo a la imagen. Y además las mujeres se sientan frente al espejo para convertirse en otras mujeres, es decir, se maquillan, se peinan, quieren parecerse a otra mujer. Y dedican bastante tiempo al espejo, casi que podríamos decir que le dedican mucho tiempo al narcisismo. Lo que habría que preguntarse es por qué las mujeres le dedican más tiempo al espejo que los hombres. Porque un hombre que le dedique mucho tiempo al espejo es más una mujer que un hombre. Sí, si su novio le está dedicando mucho tiempo al espejo, incluso en el gimnasio levantando pesas, usted no tiene novio, tienes una novia, digámoslo así. Entonces, ¿quién responde la pregunta? ¿Por qué son las mujeres las que le dedican más tiempo al espejo? Más que los hombres. ¿Ah? A ver, No, ya no, profe. se alborotó el chat. No, ya no. ¿Qué? Ya no, ya los hombres se igualaron. Ah, sí, los hombres se han feminizado muchísimo en esta época, claro. No, y en eso es metrosexual, creo. Se llama la Sí, palabra esa. claro, claro. Es la metrosexualidad en el hombre, claro, eso es. Bueno, muy bien. Entonces avancemos por aquí con el texto. Es más, Freud en otro lugar define dos estatutos del apego al gran otro. Esto es importante y tiene que ver con el otro, tiene que ver con el amor anaclítico, es decir, el amor en el que se pone en juego cuando uno depende de otro, cuando hay dependencia. Se trata por una parte del desamparo y por otra de la dependencia. Y después, esto es muy importante, lo que produce en el sujeto angustia de la pérdida de amor, que es un elemento muy importante para muchas cosas además. Por ejemplo, para la crianza de un niño esto es fundamental. En la oposición entre la llamada por causa del desamparo, es decir, el niño hace una llamada al otro, llama al otro, le hace una demanda al otro. Cuando se trata de una demanda del lado del desamparo o la llamada por dependencia de amor, está ya en Freud la oposición lacaniana entre la necesidad y el amor al otro. Entonces, eso lo podemos escribir en nuestra pizarra de la siguiente manera. Entonces, vamos a hablar de este amor, del amor anaclítico, en esta relación del niño con este otro. Entonces, hay una relación del niño con este otro que se denomina desamparo. Y hay una relación de ese niño a ese otro que se denomina dependencia. Y como lo vemos aquí en el texto, es lo que Freud nombra como necesidad y amor al otro. Entonces, vamos a decir lo siguiente.
Del lado del desamparo vamos a ubicar la necesidad. Y del lado de la dependencia vamos a ubicar el amor al otro. Entonces, miremos qué dice Miller aquí con respecto a ese desamparo y esa necesidad. Bueno, pues ese desamparo que está del lado de la necesidad y esa dependencia que está del lado del amor. La angustia de la pérdida del amor es a la vez si el otro me quiere y angustia por la pérdida misma del sujeto. La pregunta pudiera perderme. Eso es la traducción lacaniana del Liebesverlust de Freud. El Liebesverlust, ¿dónde lo vimos? Por aquí atrás creo. Bueno, después miramos exactamente. Es la dependencia de amor. Liebesverlust en alemán es la dependencia de amor. Bueno. Esto de la angustia ante la pérdida del amor, que es permanente en el vínculo que el niño establece con su madre, el niño siempre está temiendo perder el amor de su madre, también se pone en juego en nuestras relaciones amorosas. Cuando uno se siente amado por el otro, teme perder el amor del otro. Y en efecto, cuando uno no sabe si el otro me quiere, esto es característico de los vínculos amorosos en las parejas. Cuando uno duda de si el otro lo quiere, ¿sí? ¿Será que este sí me quiere? ¿Será que sí me ama? Cuando se presenta la duda con respecto a si el otro me quiere, siempre va a haber angustia. Aparece la angustia como respuesta. Entonces no hay una persona más angustiada en esta vida que aquella que no sabe si el otro lo quiere. Eso es característico de los vínculos amorosos cuando se presenta la angustia. Y es una angustia que responde a ese no saber si el otro me quiere. ¿Sí? ¿Será que el otro sí me quiere? ¿Será que sí me ama? ¿Ah? Bueno. Y cuando me entero que el otro no me ama, cuando dejo de ser el amorcito del otro, entonces el sujeto, como lo dice aquí Miller, se siente perdido. La pérdida misma del sujeto, claro, porque el sujeto deja de ser un sujeto para el otro, deja de ser reconocido por el otro. Entonces, por eso las quejas de los que se han desvinculado, de los que se han separado, el que queda solito, sin el amor del otro, se siente ser una mierda. Es decir, yo no valía nada para el otro. Esa es la gran queja del que ha sido abandonado, ¿sí? Por un amorcito, ¿sí? Es que yo no valía nada para el otro. Yo no era nada para ese hijo de puta. Yo no valía nada. ¿Ah? Yo soy una mierda entonces. Y así se siente el sujeto que ha dejado de ser el amorcito de alguien. ¿Sí? Soy una mierda, no valgo nada. Y enseguida vienen las preguntas, entonces, ¿yo quién soy? Sí. Hay una pérdida misma del sujeto, como dice aquí Miller. Sí. Por eso la pregunta pudiera perderme, claro. Y yo me pierdo. Cuando el otro deja de amarme, yo quedo perdido. No soy nadie, no valgo nada. No sé si existo siquiera. Y eso acompaña el duelo por la pérdida de ese amor. ¿O ustedes qué piensan? ¿Cómo les ha ido con las pérdidas? ¿Mm? Eso es muy relativo, profe, porque eso es dependiendo de la situación y de cómo se dé esa separación. En muchos casos, cuando la mujer toma la determinación, le hiere el ego al hombre. Ajá, claro, claro. Hay una herida narcisista además en juego. Claro. Claro.
Pero lo que acabo de describir está del lado del que ama y es abandonado por el otro. Si la mujer toma la decisión de irse es porque sabe que no le va a doler tanto como le va a doler al que deja. Claro. Es decir, todo aquel que toma la decisión de marcharse es porque ya no quiere más al otro. ¿Sí? Ya no quiere seguir a su lado. Ese no va a tener el duelo que va a tener la persona que tiene esa relación de dependencia de amor con ese otro. Claro. Bueno. Muchachos, entonces por hoy dejemos aquí. Espero que les haya gustado la clase y hayan aprendido un poquito más sobre las lógicas de la vida amorosa. Y Profe, una pregunta. Sí, Edison. Las lecturas que usted mandó, eso es complemento del portafolio, algo así. Complemento del portafolio. Pues mira en el sistema académico el proyecto y ahí están las tareitas con relación a esas lecturas y eso constituye el portafolio, sí. Perfecto, profe. No todas las que envíe están en el proyecto docente, sino que son lecturas complementarias para ir complementando lo que estamos viendo. Claro. Sí, señor. Muchas gracias. Ok. Muchachos, chao. Se cuidan. Feliz fin de semana. Chao, Y a profe. las niñas, Y a la mujer. Gracias, profe. Feliz día de la mujer trabajadora. Gracias, profe. El día de la mujer es el Gracias, día de la gracias, mujer profe, chao. trabajadora. Las que no trabajan no celebran nada. El trabajo es un regalo. No, es el día de la mujer Trabajamos en ser hermosas todos los días. Es un trabajo muy duro. Estuvo genial. Muy bien. Bueno, chao. Gracias, profe. Desconéctense. Chao. Chao, profe, gracias.